Buen día, aquí estamos nuevamente en este video para seguir con el tema de enlaces primarios. En un video previo ya habíamos comentado lo referente de forma general al enlace iónico. Aquí es importante hacer mención o resaltar que los enlaces primarios presentan mucho mayor resistencia que los enlaces secundarios. Esto obviamente pues, se va a ver reflejado en las propiedades que pueda representar este tipo de enlaces a un material o una molécula que nosotros estemos desarrollando y que presente algún tipo de enlace iónico, covalente o metálico. Es importante mencionar esa gran diferencia que existe entre estos dos enlaces, que es una clasificación o que son clasificaciones de los enlaces atómicos. Ya como comentaba en un video previo, pues habíamos revisado el enlace iónico. En este vamos a hacer una revisión de forma general y pues tratar de que se entienda lo mejor posible lo referente a el enlace covalente. Bien, ¿cómo se lleva a cabo este enlace covalente? Se forma entre elementos no metálicos, dependiendo entre qué elementos se vaya a realizar este tipo de enlace, pues van a variar sus propiedades. Podemos encontrar con respecto a las propiedades mecánicas que hay materiales muy dúctiles o materiales muy frágiles, que puedan ser conductores o que puedan ser aislantes, que puedan ser conductores térmicos o aislantes térmicos. Entonces depende mucho aquí de los elementos no metálicos con los cuales nosotros vayamos a generar una reacción que permita la formación de los enlaces covalentes. Bien, mencionábamos que se lleva a cabo entre dos no metales. Aquí observamos esta tabla periódica que es muy ilustrativa y está bastante completa. Observamos aquí en verde lo que son los metaloides, que se pueden considerar como no metales o como metales. En este caso vamos a considerarlos como no metales. De esta diagonal verde hacia la derecha nosotros podemos llevar o generar ese tipo de enlaces covalentes. Aquí tenemos los gases nobles. Estos gases nobles ya tienen en su último orbital los 8 electrones que mantienen su estabilidad. Es por eso que estos pues son gases inertes, porque ya no pueden reaccionar con nada, porque ya están llenos en su último nivel energético y ya no pueden ni donar ni recibir ningún tipo de electrón, o en lugar de tipo ningún electrón. Bien, esta tabla, como les comentaba, pues sí es bastante ilustrativa, porque en la parte inferior nos muestra el número de electrones que están presentes en el último nivel energético en cada uno de los grupos. Observamos aquí este grupo 17 presenta en su último nivel energético 7 electrones, el grupo 16 presenta 6 electrones en su último nivel energético y así sucesivamente. Aquí tenemos los que presentan menos cantidad de electrones, que es el grupo 1 y 2. Bien, aquí es importante ubicar estos metaloides y entender lo que les había comentado hace un momento, que se pueden considerar como metales y no metales. Por eso con estos metaloides o estos elementos que están aquí en verde se puede generar un enlace covalente con cualquiera de los que están aquí en la región en amarillo. Bien, vamos a ver estos enlaces covalentes en qué tipos de materiales se presentan. Pues aquí lo observamos, se pueden presentar en polímeros, cerámicos y semiconductores. Aquí la pregunta es en los cerámicos se llevan a cabo a partir de un elemento metálico y de un no metálico. Entonces ahí es lo que entra esa parte que les comentaba de los metaloides. Se pueden obtener cerámicos, o los que se pueden considerar cerámicos, entre un metaloide y un no metal. ¿Por qué? Porque pueden presentar características muy cercanas a los de los metales, pero sin llegar a ser metales estos metaloides. Por eso puede entrar ahí en los cerámicos, o se pueden obtener cerámicos o materiales que se consideren cerámicos y que presenten enlaces covalentes. También los semiconductores se pueden presentar y bueno, a continuación vamos a ver unos ejemplos para entender más a profundidad lo que se refiere a los enlaces covalentes. Vamos a retomar un poquito lo de los enlaces iónicos. Recordábamos, o con base al video que presentamos previamente, los enlaces iónicos donan o reciben electrones, pero nunca hay como que una
unión física, vamos a decirlo de alguna manera, entre los dos elementos. Simplemente hay una atracción, porque al momento de donar y el de recibir los elementos, se genera un ion positivo y un ion negativo, y eso hace que se atraigan por las fuerzas electrostáticas. Eso es con respecto a los enlaces iónicos. Aquí en los enlaces covalentes observamos y sí hay una unión, porque a final de cuentas se van a compartir los electrones entre elementos. Aquí tenemos el ejemplo del hidrógeno. Podemos generar la unión de dos hidrógenos, y esta unión va a ser llevada a cabo a partir de un enlace covalente. Si nosotros nos vamos a la tabla periódica, pues ahí el número atómico del hidrógeno pues es 1. ¿Qué nos representa esto? El número de electrones que tiene el hidrógeno. Vamos a ver cómo va a quedar. Aquí lo observamos, pero vamos a ver con base a este diagrama o esta representación gráfica cómo van a quedar los distintos niveles energéticos. En este caso, pues vamos en esta flecha, en esta dirección, y nos encontramos con este primer nivel energético. Como máximo pueden haber o puede haber 2 electrones en este nivel energético. Nosotros tenemos 1, pues por eso lo llenamos como 1s1. Obviamente, pues queremos hacer la unión entre dos mismos elementos, pues van a presentar la misma distribución con respecto a los diversos niveles energéticos. Bien, aquí esto también nos va a servir. Este nivel energético 1s puede tener como máximo 2 electrones. Aquí observamos este átomo de hidrógeno presenta su único electrón que tiene. Lo mismo este otro átomo de hidrógeno. Entonces, si en este primer nivel energético caben 2, sin problema este se puede unir con este otro átomo para poder tener el máximo de 2 electrones que se pueden permitir en este nivel energético y buscar la estabilidad. Bien, aquí está este ejemplo, aquí observamos, y esto es la representación de un enlace covalente. Se están compartiendo, no se está dando ni quitando como se hacía en el enlace iónico. Aquí se están compartiendo los electrones. Otro ejemplo, aquí tenemos esta molécula que pues bueno, ahorita al final van a saber de qué se trata. Tenemos un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Bien, ya tenemos la referencia de cómo va a quedar la distribución con respecto a este diagrama. Tenemos que va a quedar su representación como 1s1, 1s1. El oxígeno, su número atómico del oxígeno es 8. Vamos a ver cómo vamos a ir repartiendo esos 8 electrones con respecto a los diversos niveles energéticos. Tenemos el primer nivel energético, 1s2. Como máximo le caben 2 electrones a este nivel energético. Lo ponemos 1s2. Tenemos 2, tenemos que repartir 8, entonces nos faltan 6 electrones por repartir. Nos vamos con el siguiente nivel energético, que es el 2s2. Aquí nuevamente lo representamos con su mayor número de electrones que pueden estar en ese nivel energético, que en este caso es 2. Bien, tenemos estos 2 más estos 2 electrones, ya nos forman 4 electrones. Tenemos que repartir 8. Nos faltan 4 electrones por repartir. Vámonos entonces con el siguiente nivel energético, que es este. Si nos faltan 4 niveles energéticos y el siguiente nivel energético es 2p6 y este 6 nos indica que es el máximo, pues este es el siguiente nivel energético al que le vamos a cargar esos 4 electrones que nos restan por repartir, y es lo que tenemos aquí representado. Esta sería la forma en la cual quedan distribuidos esos electrones del oxígeno, como 1s2, 2s2, 2p4. La suma obviamente nos dan estos 8 electrones. Bien, ¿qué nos representa? Que en su último nivel energético vamos a tener 6 electrones, o en el, bueno, sí, en este caso el último nivel energético es el 2. Entonces aquí tenemos representado, aquí ya no representa el primer nivel energético, ya representa el último. ¿Sí? Y aquí está omitiendo nada más este primer energético, nos vamos a donde están los últimos electrones. Entonces contamos y ubicamos 6 electrones, 2, 4, 5 y 6. Tenemos
los átomos del hidrógeno. Recordamos que en los diferentes niveles después del 1s2 tenemos la capacidad de tener 8 electrones. Bien, aquí nosotros buscamos tener 8 electrones para darle esa estabilidad al sistema. Nosotros aquí tenemos 6, este tiene 6, este tiene la capacidad de poner un electrón más, porque en el primer nivel energético pueden haber como máximo 2 electrones. Entonces aquí se puede colocar otro electrón más, porque tenemos 1s1 y el máximo es 2. Entonces aquí podemos colocar un electrón más. Lo mismo que acá. Acá es el mismo átomo de hidrógeno. Tenemos un solo electrón presente, pero podemos agregar un electrón más para que ya esté estable este hidrógeno. Pero nosotros, ¿de dónde vamos a tomar esos electrones? Lo que vamos a hacer es juntar este átomo de hidrógeno con este de oxígeno, este otro de hidrógeno con este otro de oxígeno. ¿Y qué vamos a encontrar? Lo siguiente. Ya tenemos esta representación que nos da a entender cómo se llevó a cabo este proceso. Aquí lo que comentábamos, suponiendo que no vemos esto, que solo tenemos este átomo de hidrógeno, ¿qué observamos? Mira, tenemos 2 electrones, 1 y 2, que son los máximos que puede presentar el hidrógeno. Lo mismo aquí, 1 y 2, que son los máximos que podemos tener en este nivel energético. Ahora vamos a omitir estos hidrógenos y vamos a ver cómo queda el oxígeno. En el último nivel energético del oxígeno tenemos que colocar o tiene que haber 8 electrones para tener o para que sea lo más estable posible. Inicialmente teníamos 6, pero si nosotros introducimos estos electrones que provienen del átomo de hidrógeno, vamos a ver cuántos átomos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ya tenemos los 8 electrones para mantener estable esto. Y tenemos los 2 electrones necesarios para mantener estable el átomo de hidrógeno. Entonces ni se pierde ni se ganan, simplemente se comparten para mantener a los átomos estables. Y observamos si esta es la molécula del agua, H2O. Tenemos 2 hidrógenos, que es el H2, y el átomo del oxígeno, que es H2O. Bien, aquí tenemos este ejemplo, con otro para que quede un poquito más claro. Seguimos teniendo aquí el átomo o utilizando el átomo de hidrógeno. Bien, tenemos este átomo de hidrógeno, ya sabemos que la distribución energética nos queda de esta manera. Vamos con el del cloro. El del cloro tiene 17 electrones o su número atómico es 17. Vamos a hacer la distribución. Esto en el ejemplo, en la presentación anterior ya lo habíamos hecho, pero vamos a repetirlo aquí para que ya quede bien claro. Tenemos que repartir estos 17 electrones a lo largo de los distintos niveles energéticos. Vamos a ir empezando en orden. Siempre empezamos por este y vamos en esta dirección que nos marcan estas flechas. Tenemos el primer nivel energético, que es 1s2. Aquí lo representamos, 1s2. Nos faltan 15 electrones por distribuir. Vamos con el siguiente nivel energético, 2s2. Ya tenemos 4 electrones repartidos, nos faltan 13 por repartir. Nos vamos con el siguiente nivel energético, que es esta flecha. Vamos con este primer término, que es el 2p6. 2p6 lo colocamos, llevamos 10 electrones repartidos, nos faltan 7. Entonces tenemos que pasarnos al siguiente nivel energético de esta misma flecha, que es 3s2. Aquí lo representamos 3s2, haciendo la suma de este y este número de electrones vamos a tener 12, nos faltan 5 porque tenemos que repartir 17. Entonces nos vamos al siguiente nivel energético que corresponde a esta flecha. El siguiente término que vamos a poner es este. El máximo que entran en este nivel energético son 6, pero nos hacen falta nada más repartir 5. Entonces sin problema lo podemos representar en este nivel energético, que es 3p5. Ya tenemos repartidos los 17 electrones del cloro. Vamos a ver cuántos electrones tenemos en el último nivel de cada uno de los elementos. En el hidrógeno pues tenemos un electrón en su último nivel energético.
En este caso pues sería el único nivel energético el que presenta el hidrógeno. En el caso del cloro pues son el nivel 3, ¿sí? Vamos a ver cuántos electrones tenemos en este nivel 3, tanto en sus orbitales s y p. Tenemos 2 y 5 son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, para mantener el equilibrio en el hidrógeno, como el hidrógeno trabaja nada más en el primer nivel energético, para que esté equilibrado necesita 2 electrones. Vamos a ver ahorita qué hacemos. En el cloro, para tener el equilibrio en este último nivel energético, pues necesitamos de 8 electrones, tenemos 7. Entonces lo que vamos a hacer es unir este hidrógeno con este cloro y vamos a obtener este resultado. Y vamos a ver cómo están, en este caso, representado nuestro enlace covalente. Bien, vamos aquí a hacer una pequeña anotación con esto. Tenemos aquí el hidrógeno y están compartiendo estos dos electrones, que son este electrón y este electrón. Ya permite que cumplamos con el hecho de llevar a su máximo ese nivel energético, que en este caso nos permite solo 2 electrones. Vamos ahora con, vamos a borrar esto. Bien, vamos ahora con el cloro. Aquí el cloro lo tenemos aquí. Aquí está. El cloro lo tenemos aquí. Vamos a ver ya cuántos electrones tenemos con ese hidrógeno que le agregamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya son los 8 electrones que necesitamos para mantener el equilibrio en su último nivel energético. Bien, aquí nada más hay que recordar que el hidrógeno es el único que para mantener su equilibrio tiene que presentar 2 electrones. Todos los demás necesitamos 8 forzosamente en su último nivel energético para tener ese equilibrio. Bueno, ya habiendo explicado esto, pues aquí tenemos algunas estructuras. Este enlace covalente también nos permite obtener moléculas pequeñas como la del agua u otras que generen ese ordenamiento en sus átomos. Entonces recordamos que cuando se presenta cierto ordenamiento en los átomos, nosotros podemos decir que se obtiene una estructura cristalina. Entonces el enlace covalente también tiene la capacidad de generar moléculas que a su vez generan materiales de forma ordenada. Aquí observamos esta, que es la del carburo de silicio. El carburo de silicio pues es un material que se considera un cerámico porque está formado por el silicio y por el carbono. Recordamos que el silicio forma parte de los metaloides que presentan características de los metales y de los no metales. Por eso entra dentro de la clasificación de los cerámicos. Aquí tenemos el de un semiconductor eléctrico y observamos que también se presenta un orden más complejo, pero a final de cuentas un orden entre los átomos, y por lo cual se puede definir una celda o se puede concluir que se tiene un ordenamiento, para lo que nos da pie a decir que tenemos una estructura cristalina. Pero también podemos encontrarnos por ahí con algunas estructuras que no presentan orden a pesar de que sea un enlace covalente. Entonces aquí la variedad, como lo veíamos ahí en las propiedades, que no se tiene como que en específico ciertas características por el simple hecho de tener un enlace covalente, pues lo vemos aquí. Eso depende porque pues podemos obtener materiales que no presenten ese ordenamiento. Los materiales que presentan enlaces covalentes y que no presentan un ordenamiento como tal son los polímeros. Aquí tenemos la celulosa, que es un polímero natural y que presenta este tipo de moléculas, una molécula relativamente pequeña, pero que no, pero a su vez no presenta un ordenamiento. Presenta un desordenamiento que permite decir que tenemos un material amorfo. Entonces, esta es una de las
las características que nos brinda ese enlace covalente, que presenta variedad en sus propiedades tanto mecánicas, eléctricas, magnéticas, ópticas, térmicas. Bien, a grandes rasgos, pues esto es lo del enlace covalente. Ya tenemos con respecto a los enlaces primarios, que recordando lo que comentábamos al inicio de la presentación, pues son los enlaces que presentan mayor fuerza. Ya tenemos enlace iónico revisado, enlace covalente revisado. Obviamente, pues en estos temas podemos entrar a más profundidad, pero pues no es el objetivo de esta asignatura de ciencias de los materiales. Lo que buscamos aquí es a grandes rasgos entender qué son los materiales, cómo están conformados los materiales. ¿Sí? Ya este tipo de temas pues, se revisaron con profundidad en la asignatura de química. Bien, esto es el video correspondiente a este tópico de enlace de covalente. Posteriormente en otro video vamos a explicar lo que corresponde a enlace metálico. Bien, si tienen alguna duda me lo hacen saber. Saludos.